buenos días, iglesia. Les damos la bienvenida a nuestro servicio dominical y hoy los quiero invitar a que podamos entregarle este tiempo y decirle: Señor, mi Dios, hacemos de nuestra casa, Señor, tu hogar, Dios, el lugar donde tú puedas venir a habitar, Dios, en el que tú puedas venir a deleitarnos con tu presencia, Señor, un tiempo en el que podamos aprovechar este tiempo de alabanza, Dios, para demostrarte nuestro amor, nuestra pasión por ti, nuestro deseo, Señor. Y Señor, también oramos porque sabemos que en este tiempo de alabanza también tú vas a estar conquistando nuestro corazón, Jesús. Tú vas a estar atrayendo nuestro corazón a ti, Señor, y tú vas a estar cantando cánticos de libertad sobre nosotros, Dios. Así que, Señor, te damos muchísimas gracias porque tú eres ese Dios fiel, Señor, y queremos expresártelo con cada una de esas alabanzas que vamos a cantar, Dios. Así que te doy muchas gracias, Dios.
Tú eres fiel. Si iglesia, tú vas a decir cuán grande y fiel es nuestro Dios. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Con tu voz, Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Una vez más, Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. La, 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 la. Señor,
siempre fiel, siempre fiel. Tú eres quien me guardará hoy por siempre. Tú me cuidarás, tus promesas siempre permanecen, tus promesas siempre estarán firmes para mí, y te adoramos hoy. Y aleluya, aleluya, te adoramos hoy, eres Señor. Y te adoramos hoy. Y aleluya, aleluya, te adoramos hoy, tú eres Señor. Siempre fiel es nuestro Dios, iglesia. Podemos ver, yo y iglesia, aquí el amor de Dios es tan salvaje que aunque creamos que a veces estamos lejos de Dios, Él va atrás de nosotros. Nunca es demasiado lejos para ti, Jesús. Y yo te doy gracias porque hoy te pido, Señor, que tu amor nos llene, Señor, que tu amor nos alcance, que tu amor nos salve, Dios. Y Él es celoso de mí, su amor es tan fuerte como un huracán, y yo me doblo bajo el peso de su viento y gracia. Cuando de repente estas aflicciones han sido cubiertas por gloria, y veo cuán hermoso eres tú y cuán grandes tus afectos son por mí. Yo, cuánto nos ama Dios, cuánto nos ama, cuánto nos ama Dios. Dile una vez más. Yo, cuánto nos ama Dios, cuánto nos ama, cuánto nos ama Dios.
Envuelto en tu amor, eres mi hogar y de
Señor, y te damos gracias por tú abriste un camino para nosotros, Dios, donde te podemos encontrar, Jesús. Y hoy, Señor, te encontramos, Dios. Señor, porque cuando tú llegaste a nuestra vida, tú cambiaste todo de color, Dios. Tú cambiaste la atmósfera, Señor. En este momento disponemos nuestro corazón para tu palabra, Dios, porque sabemos que tú nos vas a hablar, Dios. Sabemos que tú tienes una palabra, Señor, para nuestro corazón. Sabemos, Señor, que tú vas a hablar, Dios, a nuestra necesidad, Señor, a lo que cada uno de nosotros necesita hoy conocer de ti, Dios. Buenos días, iglesia. Sean grandemente bendecidos en esta mañana. Que hoy llueva bendiciones sobre cada hogar, sobre cada familia, sobre cada adulto, joven y niño. Vamos a la palabra. Espero que tengan donde anotar, porque como hijos de Dios estamos llamados a seguir las instrucciones que nos da la palabra, y eso es de eso el Señor nos quiere hablar hoy. Vamos a ir al libro de Hebreos, capítulo 2, versículo 1, Nueva Versión Internacional. Dice la palabra: es necesario que prestemos atención a lo que hemos oído, no sea que perdamos el rumbo. En la versión de la Reina Valera, la palabra nos dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Y aquí la palabra nos habla de algo específico, dice es necesario. Específicamente en este tiempo es necesario que prestemos atención a todo lo que nosotros hemos oído. En otras palabras, nos está hablando lo mismo que nos dice Santiago. Sean hacedores de la palabra, porque el prestar atención es entender y obedecer, hacer lo que esa palabra nos está diciendo, porque hay un peligro, y el peligro es que nos deslicemos. Entonces, si vamos a ver el significado de deslizar, dice que es pasar una cosa sobre otra con disimulo. Es perder el rumbo, perder el norte, es ir a la deriva. Espiritualmente, deslizarse implica divagar, no saber a dónde ir. Deslizarse es cambiar las prioridades, es no tener convicciones firmes. Es decir, un día determinamos una cosa y al otro día hacemos otra. Es abandonar responsabilidades. Y dice también que deslizarse es dejarse llevar, dejarse arrastrar por la corriente. Pero en este caso, a nivel espiritual, podemos dejarnos arrastrar por la corriente ¿de qué? Del mundo, por la corriente de nuestra carne, lo que nos dicta que nuestro pensamiento, nuestras emociones, nuestros sentimientos, o dice
la corriente del diablo. Ahora, la corriente del diablo, ¿por qué? Si vamos a 2 Corintios 11:3, la palabra 11:3 en Nueva Versión Internacional, la palabra me dice, pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, los pensamientos de ustedes sean desviados de un compromiso puro y sincero con Cristo. Ese es el temor que tenía Pablo con respecto a la iglesia. Dice que seamos engañados, porque cuando no tenemos convicciones firmes, cuando dejamos nuestras metas, nuestras prioridades, cuando divagamos fácilmente, vamos a poder ser seducidos o engañados. Y coloca el ejemplo así como Satanás lo hizo con Eva. De esa misma manera nuestros sentidos pueden ser engañados y vamos a ser fácilmente desviados. Fácilmente podemos dejarnos llevar por la corriente, por el engaño del enemigo, porque dice, este engaño se da en ¿qué? En nuestros pensamientos, porque viene y crea duda, incredulidad. Efesios 5, vamos a ir al libro de Efesios, capítulo 5, versículo 15 y 16. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por lo tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Entonces la palabra aquí también nos dice, mire con diligencia, tenga cuidado, observe, sea consciente de cada paso que das. ¿En qué? En el diario vivir. La palabra aquí nos recomienda, sea diligente en eso. Medite si lo que hace cada día, si en cada decisión que toma está haciendo lo bueno o lo malo. Si estamos siendo sabios o si estamos siendo necios. ¿Y quién es el sabio? El sabio es el que conoce lo bueno y lo hace. No es el que solo conoce y deja las cosas así, sino dice el que conoce el bien y lo hace. Entonces la palabra nos recomienda el estar pendiente de cada paso, de todo lo que nosotros hacemos cada día y cada momento en los roles que nosotros tenemos, ya sea como padres, como hijos, como trabajadores, como hijos de Dios, como hermanos, como ciudadanos. Lo que hacemos día a día, ¿lo estamos haciendo siendo sabios? ¿Siendo entendidos? ¿O simplemente nos estamos dejando llevar por lo que dicta el mundo? Porque muchas veces el hecho de que todo el mundo lo hace, consideramos que está bien. De ahí que la palabra nos dice, es necesario que usted preste atención a lo que la palabra está hablando. Es necesario, dice, que seamos entendidos, que tengamos nuestro oído dispuesto para entender y obedecer, porque nos dice, los tiempos son malos. Hay circunstancias difíciles y estas circunstancias que estamos viviendo son circunstancias difíciles que si no tenemos nuestra convicción correcta, fácilmente podemos desviarnos, fácilmente podemos ser arrastrados, dice, por la corriente. Entonces la palabra nos exhorta a vivir como sabios, haciendo lo correcto. Entonces nos dice, mira con cuidado lo que haces cada día, porque cada uno de nosotros somos responsables de nuestras decisiones, somos responsables de nuestro día a día. Dice, somos responsables del rumbo que tomamos. Ahora la palabra nos aconseja, preste atención, sea diligente, tenga en cuenta esto. Ahora, si la palabra viene en estos momentos, tenemos que preguntarnos, ¿cómo ha sido nuestro caminar en este tiempo de pandemia? ¿Hemos sido sabios o necios? ¿Estamos haciendo lo bueno o lo malo? Porque muchas veces nosotros nos vamos por medias aguas y resulta que en el Señor o se hace lo correcto
o se hace lo malo. La palabra nos habla de necedad, cuando conocemos lo correcto y hacemos lo que bien nos parece, cuando conocemos lo correcto y nos dejamos llevar por nuestras emociones, por nuestros sentimientos. Entonces, ¿qué tengo que mirar? ¿Qué tengo que examinar? Porque aquí es donde dice la palabra, es necesario que prestes atención. Y la palabra a nosotros dice que la escritura, toda la escritura es inspirada por Dios y tiene un propósito. Dice, es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda obra. Entonces tengo que examinar si lo que yo estoy haciendo, si lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que yo hablo, lo que yo hago y aún lo que dejo de hacer, está bien. Si me he dejado guiar por esa palabra, si he seguido las instrucciones, o si realmente en este tiempo difícil, en este tiempo que a la final no sabemos lo que va a pasar el día mañana, en este tiempo de incertidumbre, me he dejado guiar. ¿Por qué? Por la razón, por mis emociones, por las circunstancias. Hemos tomado decisiones a la ligera. O por el contrario, lo que nos ha gobernado ha sido el temor o la incertidumbre. Y si es el temor o la incertidumbre, tal vez hemos dejado de hacer cosas. Porque la palabra dice que debemos ser diligentes aprovechando bien el tiempo. Y es donde tenemos que ver si este tiempo que hemos tenido, porque nuestra vida ha cambiado, si en este tiempo hemos aprovechado, porque la palabra me dice aproveche el tiempo, dice en otra versión, aproveche este tiempo oportuno. Porque en cada cosa que nosotros vivimos, en cada circunstancia que estemos pasando, debemos ver que Dios tiene un propósito. Entonces el Señor dice, el perder el rumbo, el andar a la deriva, el dejarnos llevar por lo que nos dice nuestra carne, aún por lo que el enemigo, los pensamientos que coloca en nuestros corazones, eso no es algo que surge de la noche a la mañana. El deslizarse es algo que se va dando poco a poco. Es algo muy sutil y se da cuando empezamos a cambiar nuestras prioridades, cuando se abandonan las responsabilidades, cuando nos acomodamos a las circunstancias o al entorno. Ahora, en la palabra tenemos varios ejemplos. Entre ellos, hoy vamos a ver el ejemplo de un hombre llamado Lot. Y si nosotros recordamos, Lot era el sobrino de Abraham. Dice que él salió con Abraham de Ur de los Caldeos. Y en tiempo de hambre ellos viajaron a Egipto. Allí vivieron varias dificultades, pero allí fueron bendecidos. Allí fue bendecido Abraham, pero también fue bendecido Lot. Dice la palabra que Lot tenía ovejas, vacas y tiendas. Lot fue bendecido. Y aquí se aplica ese refrán que dice, al que buen árbol se arrima a buena sombra, le cobija. Es decir, Lot estaba bajo la bendición que tenía Abraham. Él fue bendecido porque andaba ¿con quién? Con Abraham. Dice que era tanto. Ahora, debemos tener en cuenta que aunque fueron bendecidos, esta bendición fue causa del problema que estaban viviendo. Ya de regreso a Canaán, veíamos que ambos tenían ovejas, que ambos tenían vacas, y dice que hubo problema entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot. Entonces Abraham le dijo, bueno, Lot, es necesario que nos apartemos porque no es bueno que hayan contienda entre nosotros porque somos parientes. En otra versión dice, no es bueno que haya estos problemas porque nosotros somos hermanos. Y ahí vamos a ir a la palabra, a Génesis, capítulo 13, versículo 10 al 12. Dice, y alzó los ojos
y alzó sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. Entonces Lot recogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Y aquí vemos cómo cuando Abraham le dice a Lot, bueno, tú vas a escoger y el lado que tú escojas, yo escogeré el contrario. Dice la palabra que Lot, ¿qué hizo? Dice que él alzó sus ojos y miró la llanura y miró lo provechosa que era. Él no miró, él no le preguntó a Dios, él no le dijo, bueno, Señor, ¿cuál es tu propósito? Cuando la palabra a nosotros nos dice, poned los ojos en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Y aquí nos dice que Lot, que hizo, miró la tierra, lo vio provechoso, lo vio útil para lo que él quería, y dice que se fue hacia ese lado. Pero ahora, ¿por qué él escogió la tierra? Dice que esta tierra era buena como la de Egipto. Y dice que, ahora, él escogió la tierra como la de Egipto, pero él no miró más allá. Él no miró cuáles eran las ciudades que estaban alrededor, qué peligros habían, sino él miró solo el provecho que podía sacar de allí. Pero dice también que Lot fue acercando sus tiendas hasta la ciudad de Sodoma. Dice, muy sutilmente se fue extendiendo hasta Sodoma. Ahora, ¿cómo era la ciudad de Sodoma? En el versículo 13 nos dice, mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Dice, los hombres de Sodoma eran malos y pecaban ¿contra quién? Contra el Señor. Pero eso para Lot no era algo importante. Él no miró ni el entorno que había y cómo ese entorno podía influir en su familia y en su vida. En Ezequiel, vamos a ir al libro de Ezequiel, nos dice la palabra. Ezequiel 16, versículo 49. Dice, he aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad. Tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Entonces, ¿cuáles eran las características de esta ciudad? Dice, era una ciudad que era orgullosa. Dice, era una ciudad glotona. Dice, había abundancia de pan. Pero también dice, ¿el problema cuál era? Abundancia de ociosidad. O sea, había pereza, había indiferencia. Ahora, también hay un dicho que dice que la pereza es madre de todos los vicios. La ociosidad lleva a la persona a adquirir cosas, a recibir pensamientos que no van acorde a la palabra de Dios. Dice que, aparte de eso, dice, mientras ellos tenían todo, eran perezosos, eran glotones y eran orgullosos, y eran indiferentes al sufrimiento de los pobres y necesitados. Para ellos lo más importante eran ellos mismos. No pensaban en nada más la abundancia de comida y la ociosidad. E indiferencia, dice, contra los o hacia los necesitados. Esa era la ciudad a donde Lot extendió sus tiendas. Dice en la palabra que hubo guerra. Hubo guerra en ese territorio, y los que vencieron, entonces, mire lo que hacen. Génesis 14. Génesis capítulo 14, versículos del 11 y 12.
Dice, y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. Y tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes y se fueron. Entonces dice que en este tiempo de guerra vencieron. Los que vencieron vinieron a Sodoma y Gomorra y saquearon prácticamente la ciudad. Pero se llevaron también ¿a quién? A Lot. Porque Lot ya no tenía sus tiendas cerca a la ciudad, sino que ya estaba viviendo dentro de ella. Entonces, estos que vencieron vinieron y se llevaron también sus riquezas y aún se lo llevaron a él secuestrado prácticamente. Fue llevado cautivo. Cuando Abraham se entera, él va y lo liberta. Y uno esperaría que entonces, al ser libertado Lot y al mirar lo que había sucedido, él volviera con Abraham o cerca de él. Pero no, Lot volvió a Sodoma. Ahora, el Señor dice, yo no voy a ocultar esto a mi siervo. Y el Señor le dice a Abraham lo que va a hacer con Lot. Con Lot no, sino con Sodoma, lo que va a hacer con Sodoma. Entonces, Abraham le dice, Señor, ¿tú vas a castigar al justo con el impío? El Señor le dice, no. Entonces Abraham empieza a decirle, bueno, Señor, si hay 50, tú vas a salvar la ciudad. El Señor se queda y dice, sí. Luego Abraham sigue, si hay 45, si hay 40, si hay 30, si hay 20, si hay 10. Llegó a la parte de que si hay 10, el Señor iba a salvar esa ciudad. Y eso fue lo que el Señor había determinado. Destruir Sodoma y Gomorra por la maldad, dice, que había llegado hasta el Señor. En el capítulo 19, versículo 1, nos habla. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde. Y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viendo Lot, se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Aquí vemos otra parte. Dice que Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Este lugar era un lugar para los líderes cívicos. A las puertas de las ciudades era donde ellos se reunían para tratar los asuntos y tomar decisiones sobre la ciudad. Entonces vemos aquí Lot cómo va progresando ese desliz, ese andar en la deriva, ese apartarse de la voluntad de Dios. Entonces dice, Lot inicialmente miró la tierra, le pareció buena, luego fue colocando sus tiendas cerca a Sodoma, luego habitó en ella y ahora era un líder social en medio de esta ciudad. Entonces esto se dio como poco a poco. Ahora bien, en el versículo 19, 14, nos sigue narrando Génesis de lo que el Señor iba a hacer con esta ciudad. Entonces, estos hombres que llegaron, estos ángeles de Dios, dice varones de Dios, entonces llegaron con afán y le dijeron, bueno, Lot, es necesario que usted saque todas las cosas, todo lo que le pertenece, saque a su familia, porque el Señor ha determinado destruir esa ciudad. Ahora, para Lot, entonces él tenía sus hijos, tenía su familia y tenía sus yernos. En el versículo 14 nos dice que entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar a sus hijas, y les dijo, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Entonces, si vemos aquí para estas personas, para los que se iban a casar con sus hijas, esto que les estaba diciendo Lot era como una burla, era como un chiste, no era algo creíble. Lot en medio de ellos no tenía credibilidad, sino por el contrario, para ellos, él no era una persona confiable. Ahora bien, el Señor que le dice, los ángeles que le dicen a Lot,
En el versículo 16 dice, y deteniéndose quién, Lot, dice, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Porque cuando se le dio la instrucción a Lot de salir, dice que él se detuvo. Él no tenía prisa por salir, porque él ya se había acomodado a esa ciudad. Él ya se había acomodado a ver el pecado. En la palabra nos dice porque muchas veces nos acomodamos y a lo malo lo llamamos bueno. Empezamos a acostumbrarnos a las cosas, a la forma como se vive, a lo que está a nuestro alrededor. Y aquí es donde la palabra entonces nos dice, Romanos 12:2 en la versión internacional nos dice, no se amolden al mundo actual, sino que sean transformados mediante la renovación de su mente. Entonces, Lot se había acomodado a la forma de vivir de Sodoma. Dice que la maldad había subido tanto que el Señor por eso decidió destruirlo. Y cuando el Señor, por amor y misericordia, trata de sacarlo, Él no quiere hacerlo. Y tanto así que no podía hacerlo porque ya se había acostumbrado a ella, no quería dejar esto que había vivido hasta ahora. Necesitó la ayuda de ¿quién? De los ángeles, de los varones de Dios para poder salir del lugar donde había permanecido y se había acomodado a ver el pecado. Ahora bien, cuando nos acomodamos a las cosas, dice que aquí Lot a la final fue engañado. ¿Por qué? Dice, se dejó engañar, se dejó envolver por sus sentidos. Y se aplica lo que nos dice Pablo, temo que así como fue engañada Eva, nosotros también seamos engañados. Porque en medio de las circunstancias, en medio de lo que vivimos, si no tenemos presente la palabra, fácilmente vamos a ser desviados del propósito de Dios. Hoy podemos nosotros ser conscientes que este tiempo es un tiempo difícil. Es un tiempo donde tenemos que tomar decisiones, es un tiempo donde tenemos que permanecer, que estar firmes. De ahí que la palabra nos diga, pon atención a lo que tú has escuchado, lo que tú has oído, pon atención si en tu día a día, en lo que haces cada día, en los roles que vives, estás haciendo lo correcto. Aún conociendo lo que la palabra nos ha dicho, porque la palabra que hace, si estamos equivocados, la palabra que dice nos redarguye, la palabra nos confronta y nos hace volver al camino si estamos ¿qué? Desviados, si nos hemos deslizado, si nos hemos apartado del propósito, si hemos seguido nuestros pensamientos. De ahí que la palabra del consejo nos dice, pon atención a lo que tú has oído. Pon atención, sea sabio, porque la palabra tiene poder en medio de nuestras vidas, porque es el manual de instrucciones para cada uno de nosotros. Es el manual de instrucciones para que nos dejemos guiar por ella. Dice es útil, ¿por qué? Porque nos va a enseñar el camino correcto. Es útil porque nos va a instruir, pero es útil también porque nos va a mostrar en qué hemos fallado. Nos va a confrontar con nuestro día a día, con nuestro diario vivir, con lo que nosotros hacemos. Pero ¿qué va a hacer también? Nos va a capacitar para que hagamos ¿qué? Lo correcto, lo bueno, para que seamos hombres, seamos mujeres y hombres entendidos en la voluntad de Dios. Para que hagamos las cosas, dice, que ayuden a otros. Ese es el propósito y ese es el peligro en este tiempo, de que nosotros nos deslicemos. Por eso la palabra dice, no te conformes, no vayas a las noticias de hoy, no vayas a lo que el mundo dice, no vayas aún a lo que tus pensamientos dicen. Ve a donde, a la palabra. Que todo lo que nosotros vayamos o todas las decisiones que tomemos, tenemos que ir a donde, a la palabra. Porque así como nos hablaba el Señor el domingo pasado, si nosotros no prestamos atención a la palabra, si nosotros no obedecemos, nuestro corazón se endurece como se endureció el de Faraón. Dice, son corazones endurecidos.
Y son corazones endurecidos porque no obedecieron, porque no atendieron, porque no prestaron atención a lo que la palabra decía. Entonces, cuando no se hace eso, ¿cuál es el peligro? Deslizarnos. Ahora, nos podemos endurecer, ¿por qué? Porque en medio de estas circunstancias podemos ver todo lo malo, podemos ver todo lo peor, podemos ver que estas circunstancias o sentirnos como fracasados, derrotados e incapaces. Pero de aquí que la palabra nos dice, hay que buscar aquí. Aquí es donde está la instrucción. Dice, la palabra es la que alumbra nuestro caminar. Entonces, prestemos atención a lo que hemos oído, porque ¿cuál fue el resultado para la vida de Job? Dice, el resultado fue que Sodoma, Gomorra y las ciudades vecinas fueron destruidas. La esposa de Lot se convirtió en una estatua de sal, porque aunque recibió la instrucción de no mirar atrás mientras la ciudad se estaba quemando, ella miró atrás y quedó convertida en esa estatua, porque para ella también su corazón, ¿dónde estaba? En Sodoma. Su corazón, ¿dónde estaba? Allá en el mundo. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que mirar. Pero no solo eso. Dice que Lot entonces terminó, si ustedes leen esos capítulos, van a ver qué más sucedió y por qué Lot terminó al final viviendo en una cueva con sus 2 hijas. 2 hijas que habían sido o que estaban contaminadas por el pecado de Sodoma. 2 hijas que cayeron en inmoralidad. Cosas que al Señor no le agradan. Y en esto terminó la vida de Lot, cuando era un hombre que estaba recibiendo la bendición, haciendo lo correcto, teniendo presente a Dios. De ahí que la palabra entonces, ¿qué nos dice? Si nosotros volvemos a Hebreos 2:1, la palabra nos dice, por tanto, es necesario que seamos diligentes atendiendo las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, no sea que nos deslicemos. Y es lo que nosotros tenemos que mirar, porque dice la palabra, si oyeres hoy mi voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hoy estamos escuchando la palabra. Hoy el Señor nos está hablando y nos está diciendo, es indispensable, es necesario que pongas atención a lo que has oído. Y en esto quiere el Señor que nosotros despertemos, que pongamos atención a lo que Él ha hablado. Este es el consejo, porque en este tiempo difícil, fácilmente podemos ser arrastrados por las corrientes o de nuestra carne, de nuestros deseos, o de nuestras emociones, o de nuestros sentimientos, o podemos ser arrastrados por lo que hoy vive el mundo, arrastrados por el temor, encerrados por el miedo, o por el contrario, como si no pasase nada, o arrastrados por la incredulidad, por los pensamientos que está colocando el enemigo en nuestras mentes. Ahora, si estamos viviendo este tiempo, es importante que vayamos a la palabra, porque la palabra también nos dice que Dios tiene el control, que nada sucede por casualidad, que Dios tiene un propósito para con sus hijos. El llamado es a mantenernos firmes, porque en Hebreos 3:14 nos dice, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Porque si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Entonces la palabra me dice que somos hechos participantes de Cristo, con tal de que, dice que retengamos firmemente
hasta el fin nuestra confianza del principio. Obtenemos su naturaleza para que nos mantengamos firmes hasta cuándo, hasta el fin. No es hasta cuando llegue la primera dificultad. No es hasta cuando estén los obstáculos. No es hasta cuando nosotros nos sintamos cansados. Dice la palabra hasta mantenernos firmes, firme nuestra confianza como en el principio. Es el llamado a permanecer, es el llamado a estar firmes. No hemos sido llamados para estar a la deriva. ¿Cuál es la solución? La solución para no estar a la deriva, la solución para no deslizarnos, la solución para tener firme nuestra meta, la solución para tener convicciones firmes es prestar oído a su palabra, prestar oído a lo que Él nos dice cada día, prestar oído a su instrucción. Porque en Proverbios 3:5 dice su palabra: fíate de Jehová de todo su corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Confía en el Señor, no en tu propia sabiduría, en lo que los demás dicen, en lo que tú piensas, sino confía en el Señor. Reconócelo en todos tus caminos, tenlo presente en todo lo que tú hagas. Obra conforme a su voluntad. Dice, reconócelo en todos sus caminos. Y si aún nuestros caminos no son derechitos, dice que ¿qué va a hacer el Señor? Dice, Él los va a enderezar. Pero si nosotros confiamos en Él, si nosotros lo reconocemos, Él va a obrar. Él nos va a corregir, Él nos va a enseñar. Dice, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Porque si eso hacemos, dice, será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos sus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Dice en el 11, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Y estas son las palabras del Señor para nosotros hoy. Dice, preste atención a lo que el Señor dice. Preste atención porque este tiempo es un tiempo específico para cada uno de nosotros. Esto lo que estamos viviendo no es una casualidad, no es problema de virus y nada que hacer. No, Dios está en el asunto. Él tiene el control y Él tiene un propósito. En el Proverbios 4:20 nos dice, hijo mío, está atento a mis palabras e inclina tu oído a mis razones. ¿Está atento a qué? A mis palabras, sea diligente, presta atención, obedece. Dice, no se aparten de tus ojos, guárdalos en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y es así como nos decía el Señor el domingo pasado, que tenemos que revisar nuestro corazón. ¿Qué hay allí? ¿Qué hay allí? Y es porque lo que hay en nuestro corazón, el Señor dice, Él alumbra nuestro corazón. Su palabra nos muestra, porque dice que la palabra es un espejo a través de la cual nosotros nos vemos. Si hay algo en nuestra vida, si hay algo en nuestro corazón, ¿a dónde tenemos que ir? A la palabra. Porque dice la palabra que el corazón es engañoso. ¿Quién lo conoce? Dios. Y como Él conoce nuestro corazón, Él conoce nuestro día a día, por eso hoy nos dice, mira, ten presente, cuida, sé diligente, pon atención a lo que tú has oído. Pon atención a esta palabra, pon atención. El que conoce todo lo que nosotros pensamos,
esta es la recomendación hoy. Presta atención a la palabra. Dice, aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Y esta es otra cosa que debemos tener presente. En este tiempo, de acuerdo a las circunstancias que vivimos, ¿qué hablamos? ¿Qué estamos hablando? ¿Nuestras palabras son de queja? ¿Nuestras palabras son de lamento? ¿Nuestras palabras son pesimistas? ¿Nuestras palabras son de desesperanza? ¿Nuestras palabras son de maldición? ¿Qué es lo que estamos hablando? Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto y dirija tus párpados hacia los que tienes delante. Examina las sendas de tus pies. Mira qué paso das. Y si nosotros nos damos cuenta, hay campos minados. Y estas personas que están quitando las minas que colocan los subversivos en esos terrenos, ¿cómo tienen que hacerlo? Tienen que hacerlo con cuidado, tienen que tener todos sus sentidos puestos en cada paso que van a dar. Entonces el Señor aquí me dice, ellos tienen que examinar el terreno muy cuidadosamente para no pisar una mina y que explote y sean dañados o queden muertos. Entonces aquí el Señor nos dice, examina la senda de tus pies, examina ese camino, examina que cada paso que estamos dando, examínalo. Dice, y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. Y si vemos nosotros estas palabras que hoy el Señor nos habla, son consejos para nuestra vida. Son consejos para que nos mantengamos firmes. Son consejos para que no nos desviemos. Son consejos para que pongamos en Él nuestra mirada. Son consejos para que podamos depender de Él a pesar de las circunstancias. Porque si vamos a la palabra, aquí es donde podemos experimentar que su palabra es verdad. Porque en estos tiempos difíciles es donde tenemos que acogernos al que todo lo puede, al que todo lo sabe. En otras versiones dice, aproveche este tiempo oportuno. Para nosotros es un tiempo oportuno, porque es el kairos de Dios para nuestra vida. Y tenemos que ir a la palabra para entender cuál es el propósito de Dios hoy, qué es lo que Él quiere. Porque en este tiempo, específicamente dice que en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, Dios nos está motivando a crecer. Dios nos está motivando a perseverar. Dios nos está motivando a desarrollar carácter. El Señor a principio de año nos llamaba a eso, a crecer en fe, a estar firmes en la fe, a tener una visión 2020 espiritual, a andar no por lo que vemos, sino caminar en fe. Entonces, así como los ángeles le dijeron a Lot, levántate y deprisa sal, hoy el Señor nos dice, levántate de la situación en la que estemos. Levántate, levántate, porque es hoy importante que nosotros podamos ver las cosas a la manera de Dios. No que miremos estas circunstancias, no que nos dejemos llevar por las dificultades, sino que pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba. Dice la palabra que buscad el reino de Dios y su justicia y todo lo demás nos será añadido. Es tiempo de tener certeza de que en medio de esta tormenta, si el Señor está en nuestra barca, no vamos a naufragar. El ver que Él tiene cuidado de nosotros, que Él está obrando hoy, aunque no lo parezca. Él está obrando hoy. Aunque no veamos nada, tenemos la certeza que Él obra. Que aún en medio de la dificultad dice que Él abre caminos donde no los hay. Que Él hace sendas.
Dice, Él obra de una manera que nosotros no podemos entender. Y en medio de estas circunstancias hay muchas cosas que hoy no entendemos. Hay muchas cosas en las cuales el Señor nos está llamando a caminar en fe, porque no sabemos qué va a pasar mañana, no sabemos cuándo va a salir la vacuna, no sabemos cuánto vamos a mirar en este tipo de cuarentenas, no sabemos. Pero ¿qué dice el Señor? Confía en mí que yo haré. Pon la mirada en las cosas de arriba, pon la mirada en las cosas de arriba. No te desvíes, porque dice su palabra, porque mis propósitos son más grandes que los tuyos. Así es de que poner la mira en las cosas de arriba, atender a su palabra, prestar atención a lo que hemos oído, confrontar nuestro corazón con esta palabra para poder caminar correctamente, para que no andemos a la deriva, para que no seamos arrastrados ni por nuestra carne, ni deseos, ni pasiones, ni por el mundo, ni por lo que el enemigo quiere colocar en nosotros en este tiempo, que es incredulidad y temor, para que quedemos paralizados y no hagamos nada. Porque muchas veces pensamos que el pecado es hacer, pero resulta que pecado es no hacer. El no hacer también es pecado. Y hoy el Señor nos dice, no te deslices, ni al actuar a la ligera y fiarse en sus propias decisiones, ni te deslices a no hacer nada, a quedarse quieto, a dejar su responsabilidad, a dejar de buscar del Señor, a dejar de orar, a dejar de mirar su palabra, a abandonar sus responsabilidades. El Señor nos dice, mantengámonos firmes en nuestra vocación. Mantengámonos firmes en lo que dice su palabra. Obedezcamos a ella, prestemos atención, no seamos sordos, sino que podamos nosotros oír, entender y obedecer. Porque Dios está orando en ti y los planes que Dios tiene, dice, son planes de bendición. ¿Para quién? Para el que cree, para el que obedece, para el que se deja dirigir. Porque si entendemos que en este tiempo el Señor es poderoso para hacer, Él es poderoso también para guiar, Él es poderoso para levantar, Él es poderoso para sustentar, Él es poderoso para fortalecer, Él es poderoso para traer paz y esperanza. Señor, te damos gracias en esta hora. Te alabamos y te bendecimos. Te damos a ti honra y gloria, Señor. Gracias, porque sabemos que tu palabra nos enseña, nos corrige, nos exhorta, nos confronta, Señor. Gracias, porque tú tienes un propósito en nosotros, porque tú nos estás formando, Señor, porque tú nos estás moldeando, porque tú nos estás llevando, mi Señor, como esos hijos tuyos a los cuales tú quieres. Tú tienes un propósito, Señor, y quiere que se desarrolle. Hoy te pedimos, Señor, ayúdanos. Ayúdanos porque no queremos hacer nuestra voluntad, sino la tuya. Hoy ato todo mover espiritual en medio de tus hijos. Todo espíritu de estupor, Señor, de adormecimiento, de pereza, de indiferencia, de somnolencia, Señor. Todo aquello que nos impide, mi Señor, aún orar, alabar, aún leer tu palabra. Hoy en el nombre poderoso de Jesús es echado fuera, Señor, todo sentimiento de cansancio, de derrota, de incapacidad, Señor. Hoy te lo clamamos, todo sentimiento de indiferencia, mi Dios. Hoy te pedimos que seas tú, mi Señor, trayendo libertad a nuestras vidas. Que seas tú, Señor, hoy clamamos por sabiduría. Dice tu palabra que si nos falta sabiduría, te la clamemos a ti y tú nos vas a dar en abundancia. Necesitamos de esa sabiduría, Señor. Quita de nosotros todo lo que no es, circuncida nuestros oídos, pero circuncida también nuestro corazón, Señor. Toda dureza de nuestro corazón, toda incredulidad, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús, porque no queremos, Señor, estar como las olas que van y vienen.
No queremos divagar, Señor, no queremos ser arrastrados. Queremos que nuestra ancla esté puesta en ti. Tú eres nuestra ancla, Señor. Que seas tú cada día en medio de nuestras vidas. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ser diligentes. Ayúdanos a prestar atención a lo que tú dices cada día, mi Rey. Porque no queremos, Señor, deslizarnos. Queremos permanecer firmes en ti. Queremos que tu propósito se cumpla. No queremos conformarnos con nuestros pensamientos y deseos, sino que alcancemos el propósito que tú has determinado para nuestras vidas. Hoy en el nombre poderoso de Jesús yo te lo clamo. Y te clamo por tu iglesia, Señor. Aviva el fuego de tu espíritu. Llénanos de ti, Señor. Inquiétanos, mi Dios. Inquiétanos. Despiértanos en la mañana, Señor, para entrar en comunión contigo. Inquieta, mi Señor, cada corazón, Señor. Motiva, despierta, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Y hoy te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú obras de manera perfecta, que aunque no vemos, sabemos que tú estás allí, que aunque no vemos, estemos en el desierto, Señor, sabemos que tú has abierto camino, Señor, que tu palabra es firme, es real y que en ella podemos tener la seguridad y la certeza porque ella es la que alumbra nuestro caminar. En el nombre poderoso de Jesús, hoy te damos gracias, Señor, y alabamos tu nombre. Confiamos en ti, Señor, y descansamos en ti, en tu obra poderosa y perfecta. Dios hará donde piensas que no hay, y obra de maneras que no podemos entender. Y Él guiará, a su lado estaré, amor y fuerzas me dará, y un camino hará donde no lo hay. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra de maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré, amor y fuerzas me dará, y un camino hará donde
Y bueno, iglesia, esta semana les tenemos las actividades para que se programen, mejor dicho, martes y jueves de oración, 6 de la mañana, iglesia, muy puntualitos, mejor manera de comenzar el día que es conectándonos con nuestro Dios. También recuerden grupos familiares, 7 de la noche. Y tenemos actividades extras, Celestina Iglesia, cocina los jueves de la tarde. Todo el que ha dicho, ay, quiero aprender a cocinar, pues iglesia, el jueves a las 6 de la tarde tienen su clase de cocina. Ejercicios, tenemos martes y jueves con el profe Andrés y los sábados con la profe Angie. Y para los chicos y también jóvenes que quieran dibujar, tenemos a nuestro profe Alejo los domingos a las 4 de la tarde. Así que iglesia, no se lo puede perder esta semana actividades. Y ahora también, papitos, mamitas, los invitamos para que los chicos entren a su clase de Zoom, a los Fuego Kids. Nuestros chicos que entren a su clase de Zoom, así que chicos súper invitados. Yo quisiera estar en esas clases, pero ya no me dejan por la edad. Pero así que ustedes que tienen la oportunidad, háganlo, conéctense, que nuestro Ministerio de Niños es un buen espacio para que los chicos puedan crecer en nuestra fe en Dios, para fortalecer nuestra fe en Dios. Así que iglesia, conéctense. Y recuerden, síguenos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, Facebook y YouTube. Así que iglesia, los amamos, que tengan una excelente semana, que tengan la bendición de Dios, iglesia, y los amamos. Un abrazo gigante.